Si lo tienen, me dicen amén. 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 Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, diga conmigo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Si nos pusiéramos a hablar de todos los problemas que personalmente tenemos, yo creo que tendríamos una lista aquí que difícilmente terminaríamos esta noche de hablarlo, ¿no? Pero esta palabra me llevaba a recordar, más que nuestros problemas personales, los problemas de la iglesia, actualmente esa iglesia perseguida, esa iglesia que vemos en las noticias, que vemos en el Facebook, que vemos en las distintas redes sociales, una iglesia que en el Oriente Medio vive una circunstancia difícil. Y me llevaba a recordar un libro que leí hace mucho tiempo, que hablaba sobre los mártires de la iglesia, exactamente sobre mujeres mártires de la iglesia. Y hubo una historia en concreto que impactó mucho mi vida, una historia de una mujer en Oriente Medio, no recuerdo la verdad el lugar, pero ella narraba cómo en ese pueblo donde ella vivía, la persecución hacia los cristianos era tan atroz que les obligaban a abandonar aquel lugar o a negar su fe. Dice que esta mujer, hablando con su familia, ella tenía una niña de 11 años y su esposo, tomaron la decisión de seguir firmes en la fe, de mantenerse en aquel lugar. Era lo que el Señor les estaba llamando a hacer, a estar en ese lugar, a predicar la palabra de Dios. Y dice que hubo una noche que se acercaron un grupo de hombres, de estas personas malas que estaban en ese lugar, los capturaron a los tres, a la mujer y a la niña, la violaron varios hombres delante del esposo. Y posteriormente al esposo lo torturaron hasta la muerte. Lastimosamente la niña también, por la violación, por la atrocidad del acto, la niña también murió. Y esta mujer agonizante, después de mucho tiempo de estar en ese lugar, después de esta pérdida tan dura, esta mujer sintió en su corazón de quedarse en ese lugar. El Espíritu Santo hablaba a su vida y le decía, este sigue siendo tu lugar. Fíjate qué historia tan fuerte, pero el Señor le instaba a que siguiera allí. Y la palabra decía, en el libro contaba que el Señor le hablaba diciéndole, tú debes ser testimonio para ellos, y por medio de tu testimonio y de tu vida, ellos van a llegar a mis pies. Amén. Amén. Y esta es una historia que me recuerda lo que habla Hechos, cuando Pablo se decidió ir a predicar a Listra. Quiero compartirte, le he puesto el título a esta predicación, es necesario pasar tribulaciones. Amén. Es necesario que en nuestra vida acontezcan los problemas. Para muchos, o para la mayoría, ninguno quisiéramos pasar problemas, pero la palabra nos enseña que es necesario. Vemos en versículos anteriores, en el versículo 8, cómo Pablo comienza su predicación en Listra, haciendo un milagro con un hombre que estaba imposibilitado de los pies. Dice que llegó Pablo a aquel lugar, y llegó a este hombre y lo sanó. El pueblo maravillado decían, uy, estos hombres son unos dioses. Él y Bernabé dicen, estos hombres son dioses. Pero como no puede faltar en ningún lugar,
habían esas personas envidiosas, esas personas que decían, no, estos hombres no podemos dejar, no podemos permitir que vengan aquí a cambiar nuestra forma de pensar, nuestras creencias. Y dice la palabra que empezaron a instar al pueblo, a ese pueblo, para que sacaran a Pablo, sacaran a los discípulos de aquel lugar, y el resultado de ese chinchamiento, como decimos aquí, el resultado fue que Pablo fue apedreado y fue sacado casi muerto. Dice la palabra que lo arrastraron y lo sacaron a ese lugar. Yo supongo, ¿no?, leyendo esto, que la actitud de los discípulos quizás haya sido una actitud de, mira, que yo allí a Listra no vuelvo más. Que si allí en Iconio te han tratado así, es que yo no voy a predicar más. Lo siento mucho, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida tomamos esa decisión de decir, no lo hago más, tiro la toalla. Y en las diferentes situaciones de nuestra vida no somos capaces de tener esa valentía y de enfrentarnos y de decir, yo sigo adelante. Sino que la mayoría de las veces decimos, tiro la toalla. Habrá otra oportunidad, habrá otro momento, pero no quiero seguir. Pablo, a pesar de casi haber muerto por esa golpiza salvaje, imagínate que un pueblo entero te coja y te tiren piedras, supongo que le habrán dado con palos, con lo que sea. Imagínate, llega con esta palabra a decirle a los discípulos, es necesario pasar tribulaciones. Amén. Es necesario que en tu vida y que en la mía acontezcan los problemas. Entonces permíteme hablarte de, como cristianos, cuál debe ser nuestra actitud ante los problemas, cuál debe ser tu actitud y la mía ante este tipo de circunstancias que llegan a nuestra vida, nos oprimen, muchas veces nos llevan a un nivel tan bajo que nos cuesta levantarnos, un nivel donde decimos no puedo más, esta vida no tiene sentido, no quiero seguir en este mundo. Y hay mucha gente que le pasa eso, mucha gente que llega a esos extremos. El enemigo lo pisa de tal manera que esa persona, con las pocas fuerzas que tiene, intenta levantarse, pero no es capaz. No es capaz. Entonces quiero hablarte brevemente de 3 puntos sobre cómo debemos afrontar estos problemas. Punto número 1. Algo evidente. Cuando caemos debemos levantarnos. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Es evidente que tú te caes y lo primero que haces es levantarte. Bueno, yo lo primero que hago es mirar a ver si nadie me ha visto. Me da vergüenza, pero bueno. Durante la caída viene el levantamiento, me sacudo el polvo, intento seguir adelante. No es la forma en que tú te levantas o cómo te levantas, es la actitud con la que tú te levantas de esa caída. Amén. Es la forma en que tú decides con nuevas fuerzas decir, pues si me he caído, me levanto y continúo. Amén. Volvamos al mismo texto. Imagínate, después de una golpiza casi de muerte, que dice que lo vieron muerto a Pablo casi. Imagínate que Pablo llegó a ese lugar. ¿Cómo estaría Pablo para levantarse? Estaría que no podía con las piernas. Pero Pablo tomó la decisión, se levantó aún con más fuerza y decidió seguir adelante. Amén. 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 Fíjate que muchas veces nosotros intentamos hacer las cosas, intentamos ir para adelante cuando caemos, pero nos cuesta mucho. Pero quiero comentarte algo, y es que dice que la palabra nos habla de que en el momento en que él estaba en el suelo, los discípulos estaban alrededor de él. Es algo importante para que tú tengas en cuenta cuando tu hermano, cuando tu hermana caen en medio de una situación difícil, en medio de un problema, es cuando nosotros debemos actuar como hermanos en Cristo y llegar y decirle, hermano, levántate, hermano, continúa, hermano, esto es una situación que se puede superar, vamos adelante, vamos a seguir, aquí no termina todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Yo también recordaba una predicación que hacía un pastor. El pastor decía que cuando caemos debemos ser como una pelota de goma. Decía que, hablando de la física, no me acuerdo qué ley era que aplicaba, decía que una pelota de goma, cuando tú la oprimes contra el suelo o le das fuerte contra el suelo, la pelota que hace se levanta y salta al doble. Así tiene que ser nuestra actitud al momento de levantarnos de los problemas, con más fuerza. Amén. Te cuento una historia. Cuando yo estaba en el instituto, nosotros todos los días nos daban un tiempo en la mañana para hablarnos una pequeña reflexión. Yo estudié en un instituto en una iglesia católica, y entonces te daban una pequeña reflexión, orabas, entregabas el tiempo al Señor y después íbamos a clase. Recuerdo una historia que me marcó mucho también, y era una historia de un caballo. Y dice que este caballo se cayó a un pozo. Y después era súper difícil sacar al caballo. El caballo pesaba mucho, era muy grande, el pozo era muy hondo, no había herramientas suficientes para sacar ese caballo de allí. Y después de mirarlo, el dueño del caballo estar allí diciendo, bueno, pues, ¿qué hacemos? Tomó la decisión de echarle tierra al caballo y decir, vamos a enterrar al caballo, pobrecito, se va a quedar allí, pues vamos a echarle tierra. Pues dice la reflexión que a medida que el hombre iba echando tierra, el caballo se iba removiendo y iba subiendo un poco más. Y le iban echando tierra y el caballo iba... Hasta que al final el caballo salió del pozo. Esto nos lleva a entender que nuestra vida, en nuestras caídas, debe ser así. A pesar de que caigamos, nos levantamos con más fuerza, y a pesar de que el enemigo quiera venir a echarnos tierra encima, nosotros debemos salir. Pero salimos no con nuestras fuerzas, salimos con las fuerzas que el Señor nos da. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo punto, debemos de continuar con nuestra misión. Quiero que me acompañes por favor al Salmo 73, versículo 26. Salmo 73, versículo 26. Aleluya. Salmo 73, versículo 26. Dice la palabra de Dios: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Este salmo lo escribió el salmista Asaf. Asaf fue un músico escogido por David para estar en el templo. Y dice que en este momento Asaf vivía una circunstancia que quizás a muchos nos suene familiar, una circunstancia en la cual él de alguna forma envidiaba a la gente del mundo y decía, mira, ¿por qué si esta gente son felices, tienen de todo, tienen dinero, no tienen casi problemas? ¿Y por qué los hijos de Dios sí tenemos esos problemas? No tenemos dinero, cada mes estamos pensando, ¿y cómo pago el recibo de la luz? ¿Y cómo pago el recibo del agua? Pues en ese momento Asaf vivió esa circunstancia, pero él decía, aunque mi carne y mi corazón desfallecen, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entendiendo que él debía seguir ese propósito, él debía continuar con esa misión, él debía seguir adelante sin importar cuántos problemas vinieran. Yo, mira, analizaba hace mucho tiempo y le decía yo a un hermano, hablando en estos días, yo le decía, hermano, es que cuando nosotros estábamos en el mundo, parece que los problemas, tenías problemas, ¿no? Pero eran unos problemillas que venían, que los solucionabas y ya está. Ahora cuando yo conocí al Señor, me llegaba uno por aquí, ¡pam! Cuando ya me estaba para levantar, ¡pam! Otro por aquí, otro de frente. Llegan los problemas, te avasallan. Pero el Señor te dice, no importa, debes de continuar con tu misión. Dice en el versículo 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Qué valentía la que tenía el apóstol Pablo, ¿eh? Yo creo que a mí me hacen una de esas y yo no vuelvo allí, vamos, ni